Particularmente difiero, no creo que logren la cabeza tan importante como la de Diosdado Cabello, tomando en cuenta que bueno, el presidente Hugo Chávez dejó en las manos de Nicolás Maduro y quizás Diosdado Cabello las dos personas más fuertes dentro del proceso revolucionario. Ya creo que lograron bastante con la destitución del ministro de Interior y Justicia. No sé, no creo que realmente puedan lograr este objetivo. Bueno, o que se deje Diosdado Cabello, porque eso es lo otro. No es que lo quiten o que lo ponga, es que se deje, porque si hay una cosa que es cierta es que él tiene la sartén agarrada por el mango desde la Asamblea Nacional. Es la línea dura dentro de las fuerzas militares, Así es. porque fue un militar golpista, como primero. Como segundo, tenemos que tomar en consideración que es un diputado electo por un periodo constitucional que se vence en el 2016, y así salga de la Asamblea Nacional como presidente, sigue siendo un diputado que va a estar en el hemiciclo del Parlamento. Lo tercero que tenemos que tomar en consideración es que vienen unas elecciones para la nueva directiva de la Asamblea Nacional. ¿Será que repite como presidente de la Asamblea Nacional? Más que una decisión de los colectivos, por solicitud de los colectivos, tendríamos que ver qué va a pasar dentro de las fuerzas que militan dentro de la Asamblea Nacional, a ver si vuelven a elegirlo como presidente de la Asamblea Nacional. Pero ojo, sigue siendo un diputado electo con un periodo constitucional hasta el 2016. Pero ¿qué hay detrás de esto, Orián, para que la gente nos entienda? ¿Por qué está hirviendo el partido oficialista? ¿Por qué mataron al diputado Serra? ¿Por qué mataron a uno de los líderes, a Odreman, de estos colectivos, que es el brazo armado civil de la revolución? Sí, Luisiana, la relación gobierno-colectivos, que son colectivos además creados por el gobierno, son grupos al margen de la ley, armados por el gobierno venezolano, porque le han dado su respaldo. Bueno, se rompe tras la muerte del diputado Robert Serra y la implicación posiblemente pues, de miembros de estos grupos en este asesinato. Bueno, esto motivó el enfrentamiento pues, entre los efectivos de la policía científica con grupos colectivos. De otra forma, también vemos cómo salió el ministro de Interior y Justicia producto de esta presión, protestaron, pero no creo, se ha roto esta relación con el gobierno, pero sin duda creo que el gobierno va a buscar la forma de buscar otros elementos, no sea la cabeza de Diosdado Cabello, para lograr reencauzar o entender nuevamente la relación colectivos-gobierno. De hecho, ahora... Es que no les conviene. No les conviene para nada, porque además los colectivos, cuando ocurre una cosa, ¿con qué amenazan? Automáticamente con los colectivos. El pueblo armado. Cuando hay elecciones, ¿qué pasa? Los colectivos son los que causan el terror en los centros electorales para que la gente no vaya a votar, para someter a testigos, entre eso en complicidad con la Guardia Nacional. Entonces los colectivos son una fuerza que el gobierno la necesita, y creo que hoy más que nunca. Bueno, ya Chávez lo decía desde siempre, desde el 98, cuando tomó el poder, el 99, enero del 99, decía... esto es una revolución armada. Sí, pacífica, pero armada. Pero armada. Hay algo bien interesante, y es que en los colectivos no es nada nuevo. Viene de los círculos bolivarianos, que de alguna otra forma lideraba Lina Ron. Como primero. Como segundo, tenemos que tomar en consideración que es primera vez que se entiende que hay una guerrilla a favor del gobierno, cuando siempre las guerrillas son grupos de subversión de un órgano, de un hino constitucional. Pueblo contra pueblo. Hay algo bien interesante, y es que es una guerrilla y tiene que tildarse como guerrilla porque están armados, ¿ok? Y lo otro que tenemos que tomar en consideración es que han tratado de confundir a esta guerrilla con el nombre de colectivos, pero realmente lo que son unas fuerzas armadas civiles que no tienen ningún estamento jurídico para que se puedan amparar. Sí, están completamente al margen de la Constitución, completamente armados por el gobierno. Se estima que por lo menos en Caracas, en el 23 de enero, cerca del Palacio de Gobierno, hay 16 grupos colectivos que hacen vida, grupos, como lo hemos dicho, grupos al margen de la ley. Ahí lo vemos, está el 5 de marzo, el 5 de marzo, el Simón Bolívar, Ezequiel Zamora. Ahí estamos viendo, para que la gente lo entienda, estas son las áreas y son los barrios cercanos más populares, al menos de la capital. De la capital, y además son barrios cercanos al Palacio de Miraflores. Exacto, el Palacio de Gobierno. Y ahí están. De hecho, son quienes salieron en aquellos días de abril, cuando Chávez renunció. No solamente eso, y que salieron en febrero y en abril de este año. No solamente en Caracas, en Mérida, los tupamaros tienen una preeminencia muy importante. Hay algo bien interesante, y es que ¿qué está pasando con estos colectivos y cuál es el poder que han desarrollado? Y te voy a hablar de mi caso, Luciana. Yo estoy aquí por asilo político, y mi amenaza, fui amenazado de muerte por el grupo La Piedrita. O sea, directamente decían que mi actividad tentaba contra el proceso revolucionario chavista que lideraba
Nicolás Maduro. Bueno, yo tengo medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por agresión de los círculos bolivarianos. Fui la primera periodista agredida de Porque los Venezuela. círculos bolivarianos iban a los canales de televisión a amedrentar, rompieron los vidrios, por ejemplo, de Radio Caracas Televisión en momentos de abril. Y de también, Globovisión y de Globovisión también. Pero tú lo decías, mira, había un liderazgo. Chávez controlaba a estos grupos. Ahora, si están pidiendo la cabeza de Diosdado Cabello, si Maduro no los puede controlar, ¿quién es el líder para ellos? ¿Quién es el líder? Chávez está muerto. El problema radica en ello, de que el líder visible ya no existe. Todos quieren ser líderes. ¿Y por qué todos quieren ser líderes? Porque de alguna otra forma, Nicolás Maduro no era el que tenía la línea directa de Chávez. Pudiera ser Diosdado Cabello como el ungido porque fue golpista con Chávez. Pero Nicolás Maduro nunca estuvo visible para ser presidente. Y todos tienen la aspiración de llegar a ser el presidente como lo fue Nicolás Maduro, que tenemos que recordar que fue un conductor de metrobús, de autobús. Y lo que ocurre en este caso, Luisiana, que también ellos cada uno entenderá que ponerse en una actitud así es poner en riesgo el proceso revolucionario que a ellos no bueno, pero es lo que les está diciendo Diosdado Cabello también, llevándolo a su favor. Y ahí está el, dejen los chismes, dejen lo que están diciendo porque hay que mantener la revolución. Sí, pero el problema es que la revolución, según entiendo, y ustedes me dirán si es por eso que ellos están molestos, no les están dando el dinerito para vivir porque ya no hay las movilizaciones de antes, ya no está la maquinaria que los... Hay que tomar en consideración cuál es el precio del petróleo hoy en día. El barril de petróleo ha descendido enormemente en los últimos 30 días. Había un excedente petrolero, un presupuesto hecho con $60 por barril, pero teníamos un barril de petróleo en casi $100. Había $40 de excedente que servían para apoyar a estos grupos militares, a las misiones. Y han asfixiado a la industria petrolera en eso, inyectándole emisiones que PDVSA no se da abasto en ningún sentido. Eso es correcto. Además, no solo el descenso de los precios petroleros, Estados Unidos, que es creo que el único que compra petróleo y paga, porque los demás países son chulos, o se aprovechan del petróleo, el pronóstico de Estados Unidos es depender menos de petróleo externo, y ahora Venezuela tiene que importar petróleo porque además el petróleo que se está comercializando internacionalmente es un petróleo mucho más fuerte, vamos a decirlo así, y tiene que mezclarlo con un petróleo extranjero para poder comercializarlo. No, y de paso se lo dan a Cuba y Cuba lo revende. Eso es lo otro. De paso. Pero volvamos al tema. Y les digo una cosa. Los círculos bolivarianos, los colectivos, como se le llama, hoy en día, es cierto que ganaron la primera batalla. Lograron remover al ministro de Interior y Justicia, que por cierto es uno de los que está en la lista de los más buscados de acá, de Estados Unidos por la DEA, Miguel Rodríguez Torres. Y además la remoción por vez primera de casi toda la plana superior, media, inferior de la policía científica de nuestro país. Ganaron la primera batalla. ¿Qué más pueden ellos y que no solo la ganaron, Luisiana, sino que además los oficiales que participaron en el procedimiento judicial donde falleció a la cabeza de este colectivo, Dremán, están detenidos. Están presos, Están presos. Entonces, sin duda, ahí te demuestra quién está en el control en Venezuela o qué peso tienen los grupos colectivos. No solamente eso, hay que hacer un análisis bien interesante y es cuál es la decisión que se tomó en Cuba. Y quiero llegar a esto. ¿Por qué se designa como ministra de Interior y Justicia a la que era ministra de la Defensa? Carmen Meléndez. Después de que ella sale en una foto abrazada con Raúl Castro. O sea, ¿cuál es la línea que viene de Cuba que le hayan dicho a Nicolás Maduro, mira, tú no puedes nombrar en sustitución de Rodríguez Torres a otra persona que yo no apruebe? Y lo segundo es cuál fue el discurso que dio Padrino, el general Padrino López, en la Asamblea Nacional como orador de orden, dándole su respaldo como hombre de las Fuerzas Armadas al presidente Nicolás Maduro. Así es decir, que la fuerza militar continúa siendo una fuerza importante dentro del gobierno, que trabaja también conjuntamente, y hay que decirlo así, con estos grupos al margen de la ley. Bueno, pero por lo pronto, ahorita ellos están como separados de todas las corrientes, de la militar, del lado duro del chavismo. Están como de su cuenta tratando de ejercer presión. ¿Quiénes están separados? Yo creo que no están tan separados. Yo tampoco creo. Y te voy a decir algo.
la mayoría de las personas de Bueno, esos pero tú colectivos... me dirás, perdón, eso de sacarse los trapitos al aire, porque hemos visto las acusaciones, cuelgan videos en YouTube, ejercen presión sobre... Eso no es decir que están Sí, en su Luisiana, mejor momento. pero en esencia, fíjate que logran una cosa importante, sacar a un ministro, la presión que ejercen. Entonces, es decir, para el gobierno venezolano dice que va, yo necesito a esta gente, no podemos separarnos de ellos, vamos, si hay que sacrificar cualquier cabeza, por supuesto, allá abajo. Bajo el entendimiento de ellos. Por supuesto. Bueno, ahora cosa importante, ese rollo de los chavistas, ¿cómo capitaliza esto la oposición? Mientras tanto, la Ahí es oposición donde- que Leopoldo López preso. Ahí quiero llegar. Hoy les Así lanzaron es. excrementos. Excrementos, así es. A los dos alcaldes, a Escarano, a Así es. Ceballos y a Leopoldo López también, por todo esto que vienen pasando, las protestas que ellos llevan desde Ahí dentro del quiero penal. llegar y es algo bien interesante. Lamentablemente sigue siendo un poder y los laboratorios de guerra sucia siguen estando. Sí. O sea, no podemos dejar de ver cuál es la incidencia de esas noticias colgadas en YouTube y cómo las puede capitalizar la oposición, que lamentablemente sigue siendo una oposición detenida. No existe ninguna actividad que sea realmente activa para tú decir, bueno, tenemos una oposición que está tomando de estos laboratorios de guerra sucia una información para materializarla y capitalizarla. Y además hay no. cierta división también en la oposición Eso que ha es permitido una unidad de criterio de decir, bueno, frente a esto, la estrategia de nosotros nos vamos para allá porque esta es nuestra línea. Lamentablemente la diversidad de criterios también ha hecho mucha falta y lo que ha perjudicado esa presencia de una oposición fuerte, tomando en cuenta no solo el problema de los colectivos, la crisis social y económica que sigue viviendo los venezolanos. Bueno, y entonces que la oposición, digamos, no los dirigentes, los ciudadanos dirán, bueno, nos sentamos aquí a ver los muertos pasar. Lamentablemente son los más afectados. Date cuenta de que dentro de la ciudadanía, el común, el efecto de la inseguridad es grandísimo. Total. El efecto económico es devastador. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Qué pasó con la Todos. designación de Torrealba, de Chugo Torrealba, dentro de la directiva de la MUD? No fue bien vista por uno, fue muy bien vista por otro. ¿Y eso qué genera de alguna otra forma? Lo que nosotros estamos tratando de ver en el chavismo, una fractura que en el momento de la oposición, en el momento de la MUD, sí se ve, pero que realmente dentro de las filas del chavismo, para mí es un laboratorio de guerra sucia para... Ellos dicen, vamos a generar esta crisis, sacamos a este, conversamos con ellos y reagrupamos. Seguimos aquí. Yo he terminado de conceptualizar. Es decir, que el chavismo es más estratégico que la oposición. Sin duda. Totalmente. Totalmente. Yo he tratado de conceptualizar de que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno de crisis. Genera la crisis para poder gobernar. Sin duda. Si no hubiese crisis, ellos no pudieran gobernar porque de alguna otra forma las instituciones deberían de funcionar. Hasta el propio presidente Chávez lo decía en cadena, yo genero las crisis. Él lo decía en cadena, es que lo de PDVSA lo que pasó, eso lo generé yo, porque es que es bueno generar la crisis. Pero se aprobó hasta el 27 de febrero del 89, el Caracazo dijo que que no había sido una explosión social voluntaria, sino que eso se había generado y lo había generado. Así es. Bueno, es un buen estratega, ¿sabe? Pero ¿a quién tiene detrás? Pues a los Castro, ¿no? No tiene a cualquiera. Pero Nicolás Maduro es un buen alumno o no lo es, porque hay muchos que dicen, bueno, está un poco contra la pared con toda la situación que hay encima, porque como tú dices, sí, los venezolanos sufren la escasez alimentaria, la crisis, no hay empleo, la inseguridad, pero todo esto también hay carencia y precariedad en el gobierno. Yo quiero dejar claro algo que es mi análisis muy particular, y es que todos queríamos un gobierno de transición. Efectivamente, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque la preparación para la presidencia, la próxima presidenta de Venezuela, debe ser María Gabriela Chávez, que es la persona que tiene línea directa de Hugo Chávez y que está siendo preparada como embajador alterno ante la ONU con las relaciones internacionales para poder llegar a ser presidente. Y yo creo que ¿Tú lo crees así? Y yo creo, sí, comparto perfectamente ese criterio, sin duda, y creo además en la unidad que ellos tienen, y paralelo creo que ellos forman esta crisis y que no solo eso, sino que ellos tienen ya toda la estrategia. Puede ser un mal alumno Nicolás Maduro, pero tiene atrás todos los asesores que siguen siendo los mismos. Ninguno de los asesores del presidente Chávez. Pero no tiene liderazgo. No tiene liderazgo. Mira, ahí está el aumento de sueldo de los militares.
45%. Pero se ataca a eso. Se ataja. Es a destiempo, Sí, no, claro. no es momento de Y no salarios. es momento cuando un profesor no tiene recursos para cubrir sus gastos. Exacto. Y fíjate tú que ellos, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, todos ellos están concentrados ante un grupo de asesores que tienen finalmente una estrategia, en mi criterio, también muy personal, de mantener el gobierno independientemente de la crisis. Aprovechan las crisis para ver quiénes están con ellos, quiénes no, hacer como quien dice un juego Una limpieza. caída y mesa limpia, un juego de hacer limpieza y determinar quiénes son los duros y sostenerse en el régimen militar y, por supuesto, en grupos colectivos y en toda una nómina pública que mantienen y que hacen la presión, la guerra psicológica la hacen de una manera magistral. Mira, esto de María Gabriela de Chávez en su momento se oyó. Sí. No suena tan descabellado ahorita, toda vez que ya la estamos viendo desde la Organización de las Naciones Así Unidas, ¿no? es. Pero ¿quiénes estarían del chavismo con ella? Con tantas fracturas, ¿quiénes estarían? Porque el ala dura del chavismo, el que estaba con el difunto Hugo Chávez, se separó del gobierno. Hablemos de los ministros Héctor Navarro, ministro de Educación, hablemos de Annelise Osorio, que fue... Giordani también. Giordani, ministro de Planificación, Annelisa, ministra de Ambiente por mucho tiempo. Así es. También, son el ala de siempre. Esos eran los jóvenes revolucionarios, los de antes, los que de verdad venían trabajando con Chávez. Sí, yo lo que creo, Luciana, es que ella por lo menos conecta al padre, que es la imagen de todo ese... Tú revisas el Instagram de María Gabriela Chávez. Es y el una grande, foto, el grande es y el una grande. foto de Chávez cada Sí. 20 minutos y es una foto además que a mí me sorprende que tiene una cantidad de gente que le gusta la fotografía que a mí me impresiona. Entonces, Una campaña. aprovecharse de esa conexión con el padre, de juntos y mantener esa idea y que supuestamente ella estaba con él y sabía las ideas de su padre, puede ser un conector con esa masa Sí, del Chávez. pero ¿quién detrás de ella? Repito. Bueno, pero... ¿Quién detrás de ella? Los Diosdado, los militares, Nicolás Maduro, los colectivos, ¿quiénes? Tenemos que tomar en consideración lo siguiente, que del ala dura del gobierno están los militares. Hoy en día más dura todavía porque tienen un espaldarazo por parte del gobierno. La hija de Chávez creció en esa ala militar Así también es. y tenemos que Además se decirlo. relacionó con medio batallón. Entonces, Bueno, ya no lo sé. de alguna otra Bueno, forma. si tiene relación, por supuesto. De alguna otra Pero forma sí, sigue. pero ha sido confeso, pero si Chávez presentaba ahí el novio de uno, el novio de otro, ¿o no? Sí, señor. Hijo del ministro de la Defensa, hijo del otro. Sí, Yo no señora. lo estoy inventando, Sí, señora. Chávez lo mostraba. Sí, señora. Sí, Ella señora. lo pone en Instagram. Sí, pone su foto y tiene su... Y señora. feliz día del ejército junto a foto con su ejército. ¿no? Eso es Pero bueno, posible. siendo así, para concluir, queda chavismo para rato. Sí queda. Entonces, Sí queda. Sí queda y lamentablemente no tenemos una oposición fortalecida. Y no solo eso, tú dices, la gente viendo a los lados, no, la gente está buscando solventar sus carencias principales. Mientras tú estás pensando Sí. en lo que la gente está buscando, con dónde consigo la leche, Sí, dónde sí. tengo que Sobrevivir, trabajar, sobrevivir. Y quienes no, escapar. bueno, yo confío en que en Río Revuelto ganancia de pescadores y podamos allí, ojalá la oposición capitalizar algo para tener verdadera democracia. Gracias, Orián Brito y Negar Granado. Gracias, Luciana. Buen análisis. Hacemos una pausa, no se vayan. Al regreso, se incrementan el número de balseros cubanos, lo hemos visto, que intentan alcanzar las costas de Estados Unidos. A continuación vamos a analizar las causas de este fenómeno. Ya volvemos. América Noticias, series especiales.